Hoy en nuestro programa Venezolanos seguimos con la serie Los del Podio y tenemos el gusto, el honor de tener en la cabina, en el estudio, al maestro Antonio Costante. Vamos a conversar con un director, un guionista, un traductor, un escenógrafo y un productor de teatro y de ópera. Nacido en Italia el 10 de diciembre de 1937 y llegó a Venezuela en la década de los años 50, siendo algo más que un adolescente. Sorprende que ya en 1963, muy pronto, en ese momento, Antonio Costante tenía 26 años, ya está trabajando en teatro. Pero antes de eso, Antonio, ¿cómo fue esa llegada a La Guaira? ¿Cómo te fuiste vinculando con el mundo teatral venezolano? Con Álvaro de Rosón, que me da la impresión de que fue la primera llave de la puerta que se te presentó. Sí, yo ese virus del teatro lo tenía ya en el pueblo. Allá en Italia. Sí. Tan así que yo descubrí el teatro en una representación de amateur que había en casi todos los pueblos italianos, nada menos que con Los Bandidos de Schiller. Okay. ¿Te puedes imaginar? Hecho por una cosa que duraba 4 horas y yo estaba pequeño. Claro. Pero de algo me contaminé ahí. Entonces después, porque en los pueblos, antiguamente, se hace el teatro, el carnaval es muy teatral. O sea, se hacen cosas de Claro. tipo teatral. Y eso me interesó muchísimo, tan así que empecé a escribir guiones para lo del carnaval. Pero eras un adolescente. Nada, menos. Era una cosa impresionante. Porque era verdaderamente una cosa de carnaval a la antigua. Claro, que ocurrían cosas. O sea, los guiones eran, digamos, una procesión. No, porque era más bien todo pagano. Me refiero a un desfile, pues. Sí, de varios estilos. Uno, el más espectacular, era un tipo que se paraba ahí, un tipo resaltante en el pueblo, y entregaba a quienes se habían portado mal y bien, y los condenaba, los descondenaba, según cómo podía ser. Era una especie de San Pedro. Pero muy teatral, una cosa muy primitiva primitiva y muy teatral. Y para un niño era más gigantesco de lo que de verdad debe haber sido. Claro. Y entonces de ahí vino esa cosa que estaba siempre ahí. Y leía muy temprano Los Miserables. Imagínate. Entonces, por cierto, un amigo me dijo, pero ¿cómo puede ser que tú estabas leyendo a esa edad y lo que sea? Es que no había otra cosa que hacer, no había más nada que hacer. Entonces eso fue lo que... Un pueblo del sur de Italia, del ¿no? sur de Italia, de 2 o 3 mil habitantes, que creo que cada vez hay menos. Sí, porque se seguramente. van todos los pueblos, eso. Pero es muy intelectualoso, porque había un buen sistema de escuela, no bachillerato. Pero estaban las escuelas medias que llaman, que es como en medio bachillerato, y después salta, que fue el que yo hice, que alcancé a hacer, no pude hacer más nada. Y era como así muy inquieto de gente que pensaba, no era solamente... ¿Y tú zarpaste de Génova? Curiosamente, yo zarpé de Génova y fui a Nápoles. El barco hacía eso. Tuve que ir hasta Génova y después bajaba, y la próxima parada fue en Tenerife. Ya. Y ahí descubrí los cambures. Imagínate, claro. Y ahí me di una atracada. De cambures. Y eso hace que lo odio. Ahora soy alérgico a los cambures. Más nunca pudiste probar el cambur. Lo intenté, pero no. Alguna cosa de esa indigestión tan tremenda. Pero ver todo eso, yo lo había visto solamente en películas, los cambures no en ¿Venías con tus padres? ¿Venías solo? No, venía con mi mamá y mis 2 hermanos. Mi papá vino antes. Ya. Es que el sistema era eso. Llegaba uno y después podía llamar a la familia. Sí. Y pagaban el viaje y todo eso. En época de Pérez Jiménez. Y era todo así. Entonces, pero tenía que venir alguien antes. Para venir a alguien antes tenía que llamarlo a alguien y darle un trabajo, si uno no podía. Ah, ya. Mi papá, en la historia típica de casi todo hoy, va a la guerra, regresa de la guerra al pueblo, no hay nada que hacer, tiene que emigrar. Claro. Eso lo multiplica por todos los miles que tú quieras, porque es una historia en el mundo, y españoles y todo. Sí, claro. Ese es más o menos el íter de casi todo de mi generación que vinieron aquí. Y llegaste a La Guaira. A La Guaira.
De ahí tenían ya donde vivir en Caracas. Tu papá ya tenía donde Sí, claro, ya tenía, en Katia. En Katia, que era lo más frecuente, era lo más común, ¿no? Katia se dividía en Katia Chacao menos y también la Carlota, había mucho. Sí, había muchos. La mayor parte era Katia, Que Katia era un barrio bien, claro, no era una cosa así como ahora, no, era un barrio como cualquier barrio de cualquier ciudad europea. Así es. Y inmediatamente empezaste a trabajar, probablemente con tu padre No, yo, claro, del bachillerato que yo estaba haciendo era de tipo industrial, ¿no? Muy bien. Es decir, dirigido a eso. Claro. Entonces mi tío, que trabajaba en una empresa metalúrgica, dijo que yo había estudiado eso, de esa cosa, que eso que era relativamente mentira, es verdad, pero de eso a que te pongan... Pero algo había estudiado y entonces empecé a trabajar en una de esas cosas metalúrgicas, en un torno. Tengo fotos. Hay pruebas de eso. Entonces, en un torno, entonces ahí, bueno, que era en Maquinaria Mendoza. Qué bien, con Eugenio Mendoza. Sí, que lo conocí. Él de vez en cuando se pasaba, porque estaba en la cosa de taller. Era un señor muy agradable, muy amable. Lo recuerdo bien. Claro. Y de ahí entonces el jefe me dijo que no, me pasó ya la cosa de oficina, y me mandaron a Puerto Rico a hacer un curso. Ahí cambió toda mi vida porque tenía ya otra... Me veían con otros ojos, ¿no? El muchachito que estaba... Claro, y tenías 20 años en ese momento. Sí. En el 57 tenías 20 20 años. 21, sí. Exactamente. Claro. Entonces, ¿regresas de Puerto Rico? Sí, porque fue un mes. Cae la dictadura de Pérez Jiménez. Viene otra situación en Venezuela. Claro. Ya estaba aquí para ese momento Álvaro de Rosón. Sí, él se había venido con la Guerra Civil Española. No, era antes. El papá sí. El famoso profesor Rosón, que tenía un programa de radio en la Radio Nacional. Francisco de Rosón. Francisco que hablaba de maravillas de la biología. Exactamente, de cosas curiosas. Y Álvaro era un tipo sumamente inteligente. Y después fue director muchos años de la página cultural de La Esfera, de un periódico ahí. Sí. Y estaba con el teatro universitario, con Nicolás Curiel, que era el foco del cambio del teatro en Venezuela. Ya estaba Nicolás Curiel en el teatro. En el 59, ellos presentan Juan Francisco de León de Cabruja, del teatro universitario. Esa es la primera obra de Cabruja. Es la primera, sí, la primera. Que es el caso de aquellos que se levantan contra la compañía guipuzcoana. Exactamente. Entonces, claro, era un grupo comunista. Claro. Nicolás y todo comunista. Nicolás era un comunista que andaba en Jaguar. Exacto. Se la trajo de Europa. Estos comunistas venezolanos, ¿no? Que eran comunistas, andaban en Mercedes-Benz. Bueno, y allí te vamos a tener primero como actor, que esto le va a sorprender a mucha gente. Trabajaste en una obra que se llama A la salida, de Luigi Pirandello. Después trabajaste de cómo él le mintió al marido de ella, una obra de George Bernard Shaw. Gli Innamorati, de Carlo Goldoni. Eso ya lo dirigió Álvaro en italiano, porque estábamos, Rita y yo éramos los enamorados. Y todos los demás eran italianos de aquí, amateur también. ¿Qué tal? Y esto estaba pasando en el Instituto Italiano de Cultura, que ahí es donde empezamos. Ahí fue. ¿Dónde era, Antonio? Está todavía el edificio, ahora lo tiene una de las orquestas, ¿no? Ajá. En camino, si tú vas hacia lo que era la Pampero antes, por el otro lado hay un edificio de un solo piso, que era el Conservatorio Italiano de Música, que lo construyó Corrado Garzio. Imagínate, que además que vivió 100 y tantos años. 100 y tantos, se murió hace poco. Y arriba daban clases de italiano, en el Instituto Italiano, y había un escenarito, y yo lo descubrí. Y entonces combinamos la cosa y que había mucho material italiano todavía fresco ahí. Qué bueno. Y entonces hicimos Gli Innamorati, que era un Goldoni con mucha pretensión, porque Álvaro era un tipo muy talentoso, un maestro muy talentoso y demasiado efervescente, ¿no? Claro. Y para Álvaro no fue un problema que fuese en italiano, él hablaba italiano. No, pero él sabía de ópera muchísimo y era muy pro italiano más que cualquier italiano. Claro. Tenía una novia italiana, comunista de la universidad, que era Adelina Incerpi, se llamaba. Estaba en el medio italiano, más que era totalmente italianófilo. Ya.
Y después viene la última actuación, entiendo, La Mandrágora de Maquiavelo. Exactamente. Y ahí decides dejar la actuación. Dices, ¿qué pasó? Para bien de la colectividad. No creo que haya sido un actor prescindible, no lo creo. Bueno, pero tú sentiste que no era lo tuyo. Sí, la autocrítica es muy... Claro. Entonces, y ahí en ese grupo estaba Asdrúbal Meléndez, todos los que estaban como... Y casi todos venían también del teatro universitario. Nosotros tuvimos una época con Rita, que estábamos en el teatro universitario. Y ella fue una actriz importante por 2 veces nada más, yo no. Y entonces, de ahí dimos el otro salto para allá. Y mucha gente, Antonio Gerandi, ese grupo ahí era el grupo de vanguardia del teatro. Del teatro porque Nicolás era un grandísimo animador cultural. Él decía cosas así, grandilocuentes, y hablaba francés y todo. Y entonces me obligaba, porque tú ibas a la cosa del Ateneo con el otro tipo tradicional de teatro y se te caían, no, tú querías otro mundo que no era ese. Pues. Claro, pero todavía no has llegado al Ateneo. Cuéntanos, entiendo que la primera obra que diriges es El hombre del clavel en la boca, de Luigi Pirandello. Sí, un acto. ¿Cómo se planteó la posibilidad de que pasaras a la dirección? ¿Eso también era allá en el Instituto Italiano de Cultura? Sí, todo esto es allá. Incluso La Mandrágora que tú mencionas, era una producción del instituto, pero lo hicimos en el Ateneo. En la sala del Ateneo. ¿Cómo se planteó esto de Pirandello? De Pirandello se planteó porque, bueno, considerábamos, y se sigue considerando, que era el gran autor italiano, ¿no? Sin duda. Y entonces, era un acto único, posible. El hombre del clavel en la boca son 2 personas. Claro. Ahí habían unas limitaciones de producción. También, claro, no había plata ni nada. A la salida éramos Rita y yo. También. Nosotros éramos la pareja así normal, natural de la cosa. Y entonces, y la Bernard Shaw también, pero había un tercero. Y bueno, y eso se fue cocinando ahí, y hasta llegar al gran momento de La Mandrágora, que fue un gran escándalo, no escándalo, fue una cosa muy importante en el Ateneo, porque el escenógrafo era Ángel Luque. Ángel Luque fue un tipo importante también políticamente aquí, y era un artista. Y a Álvaro se le ocurrió que una plaza en Florencia, donde pasa La Mandrágora, tenía que tener un carro. ¿Un qué? Un carro. Okay. Y puso un Volkswagen. Ya. Y eso fue una sensación. Años 64 claro. Estamos hablando, ¿no? Fue una, Disculpa que te interrumpa, Antonio. Vamos a hacer un corte y regresamos con nuestra conversación con Antonio Costante, el gran maestro, director, guionista, traductor, escenógrafo y productor teatral. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, seguimos conversando con Antonio Costante. Estábamos, Antonio, en La Mandrágora, en el carro, en el Volkswagen, en la Plaza del Pueblo. Sí, en la Plaza de Santo Spirito en Florencia. Imagínate. Que hay un ángel ahí de verdad, sí. Que lo hizo, inspirado de eso, el pintor lo hizo en tamaño 3 metros, 4 metros. Okay. Entonces era impresionante tener un Volkswagen ahí, la Chiesa de Santo Spirito con el ángel, y traje más o menos entre moderno y antiguo, y fue una sensación, claro. Causó un efecto. Ya el Ateneo estaba donde está el edificio, pero era una casa. No, tenía una casa y tenía un teatro, que no es ese. Era un teatro, pero más pequeño.
Pero después lo hicieron eso, pero mucho después. Muchos años después. Pero durante el otro teatro también se hacían cosas en la casa. En la casa de la casa de los Ramia. Claro, Farsen Ramia. Exactamente. Sí. Entonces se hacían actos de otro tipo, que es conferencias y eso en la casa y en el teatro. Y después lo tumbaron eso y hicieron el edificio. Sí, yo recuerdo el edificio se inauguró en el gobierno de Luis Herrera Campín. Eso fue en el año 1980, 82, muchos años después. Sí. El teatro Alberto de Paz y Mateos no se había construido todavía en el nuevo grupo. No. Quizás sí, porque fíjate que el nuevo grupo se inaugura con una obra de Isaac que se llamaba Asia y el Lejano Oriente. Uh-huh. Pero yo no estoy seguro si se estrenó ahí o en el Teatro Nacional y después empezaron en el nuevo grupo. Claro. Tengo dudas. Yo ese teatro de verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. A mí me parece un teatro maravilloso, el Alberto de Paz y Mateo. Claro. Porque es pequeñito, todo es como y era teatro de texto. Era teatro que se partía de los textos, porque eran 3 dramaturgos que lo hicieron. Claro. Cuidaba su oficio, ¿no? Sí, y además el aforo eran, ¿qué? 200 personas. Soy 190 y pico. No llegaba a 200. Qué maravilla. Y muy empinado. Muy empinado. Sí. Yo vi muchas obras ahí. Sí, bueno, yo la mayor parte de tu trabajo. He hecho eso entre el Ateneo y eso, pero ahí creo que más. Bueno, fíjate que ya en el Ateneo de Caracas y en el nuevo grupo, allí vas a estar 20 años, de 1969 a 1986. Ahí son varias las obras dirigidas por ti. El insólito funeral de la señora McLeavy, de Joe Orton. El turbulento reinado del rey Eduardo II, de Christopher Marlowe. Te voy a nombrar varios y te voy a preguntar por algunos. El baño turco de Bruce J. Friedman, Los lunáticos de Thomas Middleton. Y esta obra que yo confieso no haber visto y lo lamento, Venezuela erótica de Zapata. Era una obra de Zapata. ¿Cómo fue? Yo contribuí con el guión y lo dirigí. Era una parodia de Venezuela heroica. Claro, de Eduardo Blanco. Entonces se llamaba erótica con la H. Claro. Entonces muchos decían, eso está mal escrito. Entonces se partía de la llegada con Simón Díaz de protagonista. Con Simón Díaz, ¿qué tal? Entonces era la llegada de Colón a la corte de Isabel la Católica a pedirle dinero. Y se dispara con un paso doble cantado que le pedía. Y María Cristina Lozada era la reina. Era Isabel la Católica. Y entonces era una cosa realmente de una comicidad divertida. No, pero era por etapa, pero siempre Simón de protagonista. Simón era Colón. Simón era Colón y muchas otras cosas. Okay. Pero lo más grande que hizo Simón ahí, vale la pena, aunque nos salgamos un poco, era la narración de la batalla de Carabobo. Él solo. Zapata hizo unos dibujos que no sé dónde fueron a parar, quién se lo robó, de las distintas secuencias de la batalla de Carabobo. Y él estaba solo y iba a caballo, con la lanza, sin tener nada en la mano, completamente gestual. Era una cosa de una calidad que te podía... Es más, todas las noches lo cambiaba. Simón Díaz, que uno casi no lo recuerda como actor, lo que es un error, ¿verdad? Porque lo hizo de maravilla. Por favor. Bueno, imagínate tú lo que pudo haber sido eso. Qué bien, era... Bueno, y por allí dirige... El turbulento reinado fue un escándalo nacional. Ah, sí. Todas las revistas publicaron, si no portada, algo similar. ¿Por qué? Eso era un clásico. Sí. Pero una adaptación, pero no, manteniendo lo clásico y todo, pero muy atrevido. O sea, Eduardo II era Meyerton y él ama porque era una obra homosexual. O sea, pero el rey, históricamente, pues Marlowe lo escribió porque era homosexual, gay. Claro. Había una sola mujer que era la reina, que era Rita. Ya. Sí. Y era muy odiada al salir del teatro por los tipitos que andaban por ahí, porque se portaba mal con él. Entonces, claro, hay dos cosas en ese montaje. Un beso de dos tipos, que Meyerton con en los años Lucio 60, Vega. eso 70, no era. Eso fue en 1970, exactamente. Sí, eso no se usaba. No, él sale de una tina sí.
y se besa con el tipo. Yo había marcado eso. Cuando hizo eso, yo me volteé para el otro lado porque me daba pena. Porque era una cosa demasiado atrevida. Dice, aquí se besan. Sí, claro. Pero después, cuando llega el momento, es totalmente distinto. Claro. Entonces, hay momentos de ruptura entre Gavston, se llama el personaje, sí. Histórico. Uh-huh. Lo botan del reino de Inglaterra y regresa después de un tiempo de haber estado en Francia. Entonces estaba marcada la escena cuando él entra por el público. Eduardo está en el escenario y el amante llega con un sombrero. Tira el sombrero al aire y se encuentra con el tipo. ¿Y sabe cómo reaccionó el público? ¡Ay! Caramba. Entonces, ¿qué gesto? Pero yo no entendía nada. Claro, yo creía que aquí viene un rechazo enorme. Pues, todo no, todo lo contrario. La historia de amor. Lo habían... Se habían metido se lo habían asimilado. Qué interesante, ¿no? Bueno, y allí también trabajas en la obra de José Gabriel Núñez, Tú quieres que me coma el tigre. Sí. Está La noche de San Juan, Sueño de una noche de verano. Sí, una adaptación al criollo. De Shakespeare y de Gilberto Pinto, ¿no? Sí. Ardiente paciencia. Este es un momento importante porque vino Antonio Escármeta. Vino. Y eso fue la primera vez que se montó en teatro. Ahí está, no estreno mundial. Había hecho la película, pero no lo habían hecho en teatro. Okay. Entonces ahí estaban todos los chilenos, de Isabel Allende, todo eso. Todos están, claro. Y eso fue en el 84. ¿Dónde fue eso? En el Ateneo. Ya en el Ateneo Nuevo. No, pero en la Rajatabla. En la sala Rajatabla. La sala Rajatabla. Era una producción de Rajatabla. Ok. Y eso fue un exitazo. Sí. La gente lloraba porque era una cosa muy conmovedora realmente. Claro. Y el muchachito que hizo el protagonista murió a los pocos meses de SIDA. Y era muy querido. De los primeros, ¿no? Porque en el año 84 estaba comenzando. Sí, estaba comenzando. Y Julio Jung, que hacía Neruda, que era más Neruda que Neruda, porque igualito. Claro, igualito, increíble. Eso Julio fue Jung. un gran... Buen momento, si lo recuerdas con cariño. Y en el nuevo grupo, Víctor o los niños al poder, de Roger Vitrac, y Los 7 pecados capitales, de Chocrón, Cabrujas, Chalbó, Lerner, Brito García, Rubén Monasterios y Trujillo, es Manuel Trujillo. Manuel Trujillo, sí. Sí, yo tengo el recuerdo de esta obra, el recuerdo lejano. Y viene una obra que tuvo muchísimo éxito en Venezuela, dirigida por ti, que es Vida con Mamá, de Elisa Lerner. Enorme, sí. Ese fue uno de tus grandes éxitos de aquellos años, creo que 1975. 75. Sí. Háblanos un poco de Vida con Mamá. Elisa creo que era la primera obra de ella, ¿no? No tenía otra. Sí, alguna montada que era La Bella y la Inteligencia. Ajá. Pero otra que era El vasto silencio de Manhattan no estaba montado. Y Vida con Mamá, que era una obra que no era difícil de montar, muy literaria. Pero antes te voy a decir una cosa mejor. Del niño, Víctor o los niños al poder, es una obra dadaísta. Y la vio, es que una cosa... no gustó, era una cosa muy rara. Muy rara. Pero entre el público, que yo no lo había percibido, estaba 100 años de soledad, imagínate. García Márquez, que no le gustó. ¿No le gustó? Ah, imagínate. No, por eso hay que decirlo. Hay que decirlo, claro. A mí no me gustó eso, porque era muy poco atrevida. Y entonces, bueno, haber tenido García Márquez en contra no es malo. No está mal, hay que decirlo. Estamos conversando con el maestro Antonio Costante. En la próxima parte del programa hablamos de Vida con Mamá, la obra dirigida por Costante, la obra de Elisa Lerner. Ya regresamos. Estamos conversando con Antonio Costante. Antonio, dejamos pendiente Vida con Mamá. Vida con Mamá fue una noche inolvidable porque era una obra íntima. Eso se hizo en frente del nuevo grupo La Juana Sujo. La sala que era pequeña, una casita, sí. Es un poco autobiográfica de ella y del país, ¿no? Claro. Entonces a mí se me ocurrió una gran idea desde el punto de vista de puesta en escena,
que la gente asocia muchas veces una canción a una época. Es verdad. Entonces puse eso, Aquiles Vázquez, elegantísimo, de blanco y tal, con el piano, que cantaba varias canciones que eran los negros del teatro, en pocas palabras. Okay. Entonces él entraba con la canción y después lo que venía de texto tenía relación. Okay. Y entonces eso lo celebraron. Esa noche estaba todo el grupo Sardio ahí. Okay. Y fue una apoteosis. Izaguirre, todo estaban ahí. Sí. Y entonces la aceptaba la gente con un grandísimo entusiasmo. Yo creía que no, porque era demasiado fino, demasiado literario, pero no. En teatro gustó mucho. Gustó mucho. No, y a través de los años. Además la llevamos. Lo llamó a México. Claro, el festival, ¿no? Sí. El Festival Cervantino de Guanajuato. Y en la Universidad de South California también. Que me ofrecieron un puesto. Y no lo aceptaste. No, la cual no aceptó. Bueno, y después montaste El Tirano Aguirre de Luis Brito García, El Jardín de los Cerezos de Chekhov, nada menos, Divirtiendo al señor Sloan de Joe Orton. Es la segunda que montaste de Orton. Sí. Medida por medida de Shakespeare, que es otro autor que has trabajado mucho. Pequeños zorros de Lillian Hellman. Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare? Bueno, el otro es Pirandello y Shakespeare. La pregunta es obvia, la respuesta. En Shakespeare está todo. Así es. Está todo. Claro. La vida está en Shakespeare. Todo. Claro. Todo. Tú te topas con todo. Lo que te abruma la cantidad de genialidades, uno queda como sepultado delante de todo eso y tiene que ver como nada contracorriente para de verdad, es que es demasiado inmenso, ¿no? Una cosa demasiado. Ahora, aquí hay un momento importante y es que empiezas a montar obras de tus amigos, de tus compañeros, ¿no? Es el caso del Acompañante de Isaac Choferón. Sí. Es el caso del Dorado y el Amor de Hugo Ulive. Sí. Ulive. ¿Eso fue una variación importante en el trabajo? Es casual. Tú sabes que eso, uno no puede regir un plan, sobre todo hablando de cosas artísticas, hablando de teatro, sino que las circunstancias te van llevando así o no. Okay. No es que si yo decido esto, no, eso no es así. Y creo que incluso a niveles grandes no es así. No es así. La vida no funciona así. La cuestión, adaptarse. Bueno, claro que tengo un interés, no voy a demostrar una cosa que no me gusta. Claro. Pero que me guste menos, bueno, claro. Mira un poquito para el otro lado y ya está. Claro. Sí, entonces en ese momento, y después el gran salto a la ópera, bueno, que no hemos llegado todavía, creo. Claro, bueno, el gran salto a la ópera, entiendo que ocurrió con El Ladrón y la Solterona. Sí, eso fue muy lindo porque hay un teatro en la Plaza Panteón que se llamaba Apolo. Claro. Y estaba abandonado. Ya. No tenía asiento ni nada, sino era un espacio, pero un espacio como de un set de película. Entonces, Peter Brook, cuando vino con Ubu Rey en uno de los festivales, lo hizo ahí, en ese sitio. Yo le metí el ojo. Okay. Entonces, cuando vino esto, que será con un piano, una ópera de cámara, ¿no? Sí. Lo hicimos ahí y también funcionó maravillosamente porque está metido dentro de una escenografía abandonada, ¿no? Claro, qué maravilla, ¿no? Sí. Y El Caballero de Ledesma, estreno municipal y mundial de Eric Colón. No, perdón, en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Sí. Eso era del grupo de ópera que había aquí, la OMAC, la Ópera Metropolitana. Sí. Entonces, Eric Colón era un músico belga que vivía aquí. Y Alejandro Lasser hizo un guión sobre Lasser, claro. Sí, sobre El Caballero de Ledesma, la historia tal cual, ¿no? Era una ópera. Era una ópera pretenciosa, tenía influencia de varios músicos. Bueno, pero bien. Pero salió, salió bien. Relativamente bien porque tú sentías las influencias musicales. Que te viene por aquí con un tema, pero funcionó bastante bien. Y el Don Pasquale de Gaetano Donizetti en el Teatro Municipal. ¿No nos has contado cómo se dio el salto a la ópera? ¿Quién te lo propone? Eva Ibangi. Eva, nuestra amiga. Ella estaba en eso, en el Teresa Carreño y eso, entonces... como había visto cosas, había visto todas las cosas de teatro, pues ya estaba en el nuevo grupo. Claro, ella era la vestuarista. Fue compañera de Álvaro también. Y de José Ignacio, ¿no? Y de José Ignacio. Sí.
Sí, eso una cosa ahí. Entonces me proponen hacer el cónsul, que fue mi gran entrada ahí, que de Menotti, que ya en el Teatro Grande, y fue un súper éxito, cantaba en inglés y todo. Qué maravilla. Y de ahí empecé, bueno, eso fue... Una detrás de otra, ¿no? Sí, entonces... El Barbero de Sevilla, Traviata, La Traviata, Cavalleria Rusticana, y Pagliacci, Cosi fan tutte, Lucia di Lammermoor y Van Gogh. ¿Esto es ballet? No, sí, pero es un guión que yo hice para una parte dramática de eso. Es decir, sí. El ballet era un ballet de Nebreda. Sí. Entonces quisimos meter una parte biográfica. Entonces es un guión a partir de las cartas que le escribía a su hermano, a Teo. Entonces se armó un guión que eran dos anfitriones que iban metiéndose en el ballet, metiéndose en el sentido de explicar un poco, ¿no? Que eran Luigi y Carlota Sosa. Entonces, Luigi Sciamania, sí, Carlota Sosa. Y entonces, bueno, eso fue una experiencia así distinta, o sea, meterse en una coreografía. Claro. Porque también lo hice con Pierrot Lunaire de Danza Hoy. Eso estaba viendo. Sí. Lo hiciste con Pierrot Lunaire, la obra de Arnold Schoenberg, ¿no? Schoenberg, sí. Nada menos, ¿no? y El secreto di Susana, de Hermano Wolf Ferrari. Sí. Esto fue ópera breve. Que lo hacían todos los años en el Ateneo, que era una temporada de ópera breve. Y bueno, y tocaba, a mí me tocó 2 veces hice algo, y esa sí. Sí. Bueno, y en tu tarea también vas a montar recitales poéticos escenificados. Fíjate, aquí hiciste a Rafael Cadenas. Que tú lo viste. Yo lo vi. Claro, el guión era de Leonardo Padrón, la música de Carlos Duarte, y era Mariano Álvarez, claro, gran actor que murió muy temprano. Muy temprano. Pérez Bonalde, Vuelta a la Patria. Ahí creo que también lo viste. Lo vi también. Ahí hiciste libreto y dirección. Siempre lo hago yo. Todo. Sí. Yo creo haberlos visto todos. Ramón Palomares, Oyéndome por dentro y viendo hacia otros días. Humberto Díaz Casanueva, el poeta chileno. Sí, que vino también. Y Filarmónica Nacional. Ese. Música y poesía de la memoria, ¿no? Ajá. Sí. Esto lo hacías con la Casa de la Poesía, con Santos López y Carmen Verde, ¿no? Sí, era el preferido de ellos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, porque lo que pasa es que lo de Cadena a ellos les impresionó mucho que quedó ahí. Entonces ahí siempre me estaban buscando y hice bastantes cosas. Bastantes cosas. Y después están los espectáculos multimedia, ¿verdad? Libretos y dirección. Estamos hablando de María Teresa y su tiempo. Yo recuerdo haber visto eso en el Teatro Nacional. Con motivo de los 80 años de ella. 80 años, sí. ¿Cómo hiciste aquí? Porque era un personaje, María Teresa Castillo fue una mujer muy querida para generaciones de venezolanos. Murió de 107 años. Sí. Y ella a los 80 años estaba enterita. Parecía que tuviera 50. Perfecto, estaba perfecto. Sí. Además bien la cabeza, claro. Sí. ¿Ella te comentó algo de este espectáculo? Le gustó muchísimo. Además, cuando Juan Liscano dijo que eso había que pasar el espectáculo en la escuela, que salió, lo publicó. Lo publicó. Y entonces, más todavía, porque más que hablar intrínsecamente de ella, era ella metido en ese contexto histórico. Entonces, insistir sobre el contexto histórico con ella de protagonista. Muy buena idea, claro. Que yo arranco el espectáculo con la llegada de Ana Pavlova en 1908 a Caracas. Claro. Y ella nace en 1908. Claro. Y de ahí me arranco yo. De ahí arranca. Sí. Tú fuiste muy amigo de Pedro León Zapata y le organizaste un homenaje en el Poliedro que se llamó Viva Zapata. Yo lamentablemente no lo vi, pero no logro imaginarme el Poliedro. Eso era un full que no cabía un alma y se regresó mucha gente. No puede ser. Y nos pusieron una multa maravillosa por exceso de aforo, ¿no? Y estaba yo al lado, cuando estaba en plena cosa, porque había todo el mundo que estaba participando, estaba el ministro de la inteligencia, Machado. Luis Alberto Machado.
Entonces que era como ido así. Sí. Pero llegó la multa, por supuesto. Mira, aquí no ha llegado. No han visto aquí. Claro, pero es un honor que no hayan puesto una multa por exceso de aforo. Y Pedro León muy contento. Ah, bueno, por supuesto, porque era Sí, una cosa de... era el homenaje, él, ¿no? era ahí, Qué belleza. todo, pero era una cosa, además que yo lo ponía, lo último que le iban a rendir sobre como si fuera una estatua. Sí. Una cosa, sobre una columna de estatua, y todos le iban a rendir homenaje. Claro. Bueno, y en esos espectáculos multimedia, además Se hace camino al andar, que hiciste Los 50 años del Nacional. Sí. La austera dignidad, un homenaje a Juan Pablo Pérez Alfonso. Sí. Interesante esto. Sí. Verdi, Pasión y Libertad, conmemoración del centenario de la muerte de Verdi. Sí, eso era, ¿Dónde fue esto? En el Teresa Carreño. En el Teresa Y el Carreño. logro del Nacional también. Claro, con eso sí. orquesta, coro, con todo, Sí, cosas sí, monstruosamente grandes. Sí, Sí. qué maravilla. Bueno, en la próxima parte del programa veremos más actividades de este hombre del teatro venezolano que es Antonio Costante. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con Antonio Costante. Antonio, hemos ido revisando todo tu trabajo. Nos falta un trabajo con la Fundación Musical Simón Bolívar, el Festival Musical del Piano en el año 2013. Hiciste los libretos y la dirección, ¿no? Sí. Y también el impresionismo de Debussy y el arte de los nuevos tiempos. Era Debussy, Gershwin y Mozart. Exactamente. Mozart creo que el que me quedó mejor porque era tú sabes que Mozart era jugador de billar, ¿no? No lo sabía. Entonces yo imagino un encuentro con su libretista que era Da Ponte y él que quiere escribir, que le propone el Don Giovanni. Pero entonces él está en un billar. Entonces le propone, bueno, un billar, claro, relativo, porque hay poco espacio. Le propone, dice, ¿pero de qué se trata? Y bueno, un tipo, un seductor, una cosa que le explica el libretista lo que es, bueno, se acuesta con medio mundo, mata a comendadores, hace de todo. Entonces dice, habla italiano, es un juego de palabras también con el italiano y el español. Ya. Y era cortico, pero fue muy bueno y yo lo pienso desarrollar eso, porque es una idea magnífica. Porque decía, el Mozart o el difícil arte de componer, una cosa así era. Claro. Y Debussy era sobre el impresionismo, muy ilustrado porque había proyecciones, y lo de Gershwin era la crisis del 29. La caída de la bolsa de Nueva York. Sí. Que es cuando Gershwin... hace eclosión. Nada más con un americano. No, y la Rapsodia en Azul. Exacto. Y entonces, hay dos bailarines que bailan todos los bailes de esa época, de los años 20 hasta llegar a la caída de la bolsa, y entonces la miseria, y yo lo termino con Chaplin que se come el zapato. Caramba, qué bien. Era un momento muy inesperado. Muy inesperado. Mira, y algo que no podemos pasar por alto, la Cátedra del Humor. Sí. Fueron como 15 espectáculos que tú montaste. Probablemente los más celebrados hayan sido el Medioevo entero, el Basile de Koch, el Llamado de la Sangre y Cruel Destino, ¿no?
Bueno, Cruel Destino con Callito. El Llamada de la Sangre era las primeras versiones fueron con Simón también. Con Simón Díaz. Con Simón, que hacía los ruidos todo para una radionovela. El Llamada de la Sangre era una radionovela y él hacía, el protagonista. Y después se repitió con Raúl Amundaray burlándose de sí mismo. Después, lo llamamos Aruba. Imagínate. Sí, bueno, porque él era el galán. Él era el galán. Y era un texto muy cómico. Pues. Claro, qué maravilla. Bueno, hemos recorrido una vida completa con muchísimo trabajo. Ahora te pregunto algunas reflexiones sobre este recorrido. Mira, la primera que pongo sobre la mesa, es evidente que tú has ensamblado perfectamente tu nación de origen, que es Italia, con su cultura, con Pirandello, con Goldoni, etcétera, y Venezuela. Y has hecho un ensamblaje, yo diría que armónico entre ambos países, ¿no? Y te has podido desarrollar completamente aquí, en el teatro y en la ópera. Y en estos espectáculos multimedia y en estas dramatizaciones de la poesía, que la gente puede pensar que es algo menor y no lo es complejísimo. No, porque es más restringido a un tiempo y todo. Sí, exactamente, sí. ¿No? Y requieres de una comprensión de la obra de los poetas muy particular. Por eso, ahí viene la dificultad inicial, ¿no? A mí me gustó mucho lo que hice con Pere Leonalde. Claro. Que estaba Mariano también. Sí. Que él hablaba un inglés, él estudió en Inglaterra y hablaba un inglés británico completamente. Él hablaba Entonces estaba el que hacía Daniel López, que hacía de Pere Leonalde. Sí. Que lee Vuelta a la Patria, sí. Y Mariano lo traduce al inglés. No, eso no, fue con El Cuervo, perdón. El Cuervo, sí. Con El Cuervo, que él había hecho la traducción del Cuervo. Entonces Mariano lo hacía en inglés y López lo hacía en español, o sea, simultáneo. ¡Qué maravilla! Y entonces yo mismo me pregunto, oye, qué maravilla. Porque claro, Mariano hablaba un inglés como un actor inglés. Claro. Tuvo varios años ahí. Entonces tenía un efecto grande porque lo hablaba muy bien, claro. Sí. Eso, no, hubo mucho, eso fue una buena experiencia. Sí. Y tú como director, te voy a poner un compromiso difícil, pero nómbranos actores que te hayan parecido excepcionales en tu larga carrera. Gustavo Rodríguez, por ejemplo, fue un actor excepcional. ¿Recuerdas que montaste con él, con Gustavo? Sí, él estaba en Eduardo II. En el Eduardo II. Sí, estaba ahí con Mayerson. Con Mayerson. Ya. Sí. ¿El beso se lo dan ellos dos? No, Lucio Bueno. Él hacía Lucio, claro, gran actor. Lo tenía fuera del mapa. Y tengo una foto impresionante, una foto gigantesca de Gustavo Rodríguez era un gran actor, sin duda. Mariano Álvarez. Mariano trabajó poco con Mariano, era prácticamente el actor de Uribe. Claro. Él lo lanzó mucho. Además, muy inteligente. Sí. Mariano era un actor, pero un actor pensante y exigente, ¿no? Sí. Esos son los que te ponen en problema. Claro. Pero es bueno porque es retador, ¿no? Sí. ¿Y actrices? María Cristina Lozada. Sí. Bueno, Rita Constante. No lo puedo decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagínate. Trabajo con Liliana Durán. Ah, sí, Liliana Durán, cómo no. Que fue de mucho del cine mexicano. Correcto. Muy bella. Claro. Estaba en Los Lunáticos, estaba en varias cosas. ¿La escenografía en tus obras, por lo general, era Eva Ivangi? No, la escenografía era un escenógrafo que murió, Sixto Maciel. Claro, lo recuerdo. Sixto, de Zapata en algún par de casos. John Lange alguna vez. Sí, como no, claro. Vida con mamá y el Jardín de los Cerezos. Eso lo recuerdo que era de John, que era muy buen escenógrafo. Una cosa finísima. Claro. Bueno, es que John era un tipo así, ¿no? Todo lo que hacía era de buen gusto. Los Cerezos era una cosa así que volaba. Que el vestuario era de Rita. Sí. Rita era vestuarista y ella ganó un premio municipal. Mira, tú, eso no lo sabía. Ella también, sí, y con eso hubo una anécdota muy buena que se roban los trajes del Jardín de los Cerezos 3 o 4 días antes del carro de uno de los actores, de la actriz.
Y entonces la protagonista, no la protagonista, pero lo importante era Francis Rueda, que le robaron el traje a ella. Y entonces había que ver cómo se le arreglaba otro traje. Ella dijo una frase que nunca me la olvido. A mí todo me queda, yo tengo cuerpo de pobre, todo me queda bien. Entonces, me hizo mucha gracia. Muchas gracias, por supuesto. Pero si volvemos un poco al comienzo, te quiero contar una anécdota que por favor. pasó al comienzo de los 60. Y, en el grupo frecuentaba también el hijo de Ricardo Montilla, que fue secretario de Gallego. Correcto. Y era en esa época gobernador del Guárico. Algo así es, sí, o de Apure. Entonces Rafael estaba con una muchacha que estaba en el grupo y él también colaboraba y eso. Y un día llega una compañía de mexicana de teatro. Y entonces nos invitan al grupito que éramos nosotros, nos invitan a una comida mexicana en casa del señor Montilla. Y estaban la compañía y estaba Rómulo Gallego. Okay. Y yo entro al lado y me siento al lado de Rómulo. Me siento, no, que te tocó ahí, pues. Me tocó ahí. Y entonces hablo una cosa y tal, me habló acá, que sería bueno que nosotros pensáramos en hacer algo en Charallave, en la plaza de Charallave, porque la mujer como que era de Charallave. Teotiste, era tuyera, sí, era... Bueno, una gratísima conversación con Antonio Constante. Antonio, te agradezco muchísimo que hayas venido. Pues hemos podido hablar varias horas más. Se nos fue 1 hora de programa y esto pasó muy rápido. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo al final. Muchas gracias. Vale, y nosotros nos vemos en un próximo encuentro.